Nos complace presentarles a una mujer de espíritu indomable, Janet Charlotte Emanuel Tejada, una destacada empresaria peruana y pionera en el mundo de los productos naturales. Es fundadora de Santa Natura, una marca de salud natural, plantas medicinales y superalimentos que ha conquistado Perú, Europa y el mundo entero. Santa Natura se inicia con una necesidad, la económica. Veníamos de una serie de emprendimientos, por lo menos 10, 15, A ver, ¿no? todos malos. ¿Qué viene para Santa Natura? También ir por el camino de los alimentos, no solamente de las plantas medicinales y superalimentos, sino de la alimentación más completa y procurando que cada vez más gente se incorpore a la empresa para que pueda hacer su propia empresa. Entonces estamos preparando a la gente para eso, a los jóvenes sobre todo, porque en realidad es un problema grave el de la juventud. Dimensión híbrida, tomando el control de lo desconocido, con Loti Castillo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Híbrida tomando el control de lo desconocido, que en esta séptima temporada está dedicada a la mujer líder. Nos complace presentarles a una mujer de espíritu indomable, Janet Charlotte Emanuel Tejada, una destacada empresaria peruana y pionera en el mundo de los productos naturales. Nacida en Arequipa en 1952, es fundadora de Santa Natura, una marca de salud natural, plantas medicinales y superalimentos que ha conquistado Perú, Europa y el mundo entero. Bienvenida, Janet. Muchas gracias por la introducción. Claro que sí, Janet, y no podía yo presentarla de otra manera. ¡Qué mujer con una energía tan grande! Yo creo que la naturaleza y los productos que ofreces son los que te tienen así. ¿Será? Querida Janet, tú naciste en Arequipa. Cuéntanos cómo era tu familia, cómo fueron tus inicios, tu infancia. Bueno, como toda arequipeña, soy súper orgullosa de haber nacido en Arequipa primero que nada. Viví hasta los 5 años en Arequipa. Vengo de una familia, de un papá y una mamá separados. Nunca conocí a mi papá, pero eso nunca ha sido un trauma para mí. Tuve un hermano mayor maravilloso, al que yo le digo papá y que lo adoro. Y por eso siempre cuento la historia, porque muchas veces nos ponemos, ay, que mi marido me dejó, cosas así. Nada, mamita, siempre hay que salir adelante. Entonces, tuve la suerte de tener mis hermanos, todos mayores. Una diferencia de 10 años con el penúltimo. Entonces, eran como todos papás y mamás míos. Entonces, he tenido una infancia feliz. He sido medianamente... Era floja, pero tenía buenas notas, porque al final siempre... Sí. No me gusta estudiar mucho. Me gustaba jugar más que estudiar. Y normal, creo yo, después de adolescente, sí he sido un poco rebelde. Mira, ahora me pongo a pensar que me escapaba, me tiraba del 2º piso. ¿Qué? Claro, yo me pongo a hablar ilógico, ¿no? Porque la gente ya te metía, recontrabuela, y está hecho eso. Sí, hemos hecho eso muchas de nuestra generación, por lo menos todas mis amigas. Y le he pasado bien. Durante mi juventud, mis 17, 18 años, anduve mucho con la movida intelectual de Lima, con poetas, pintores, gente con espíritu crítico. Y siempre creo que he tenido una posición política. Porque política, ahora hablamos de política partidaria, que está corrompida, todo eso. Pero en realidad la política es todo. Claro. Y uno tiene que tener posiciones en la vida. Porque si no tienes posiciones, te van a llevar flotando a todo sitio. Y eso ha sido, he tenido una infancia feliz, una adolescencia un poco rebelde, pero tranquila, y una buena juventud. ¿Y esa personalidad emprendedora, de dónde salió? Del fracaso. ¿Del fracaso? Claro. Yo tuve la suerte siempre de tener buenos trabajos, bien pagados, desde muy joven. Creo que por vara, más que por otra cosa. Entonces, está bien. Pero es la verdad.
pero cuando decidí hacer empresa me fue muy mal. Fracasé muchas veces. ¿Por qué? Porque tienes que aprender en el camino. Cuando no tienes fortuna, cuando no tienes un respaldo atrás tuyo, la cosa es más difícil. Entonces me arriesgué en todo lo que había y en casi todo fracasé hasta que achunté con Santa Natura. Achuntamos porque fue un proyecto con mi esposo y con mis hijos que eran muy niños, pero los metí a trabajar, a chambear conmigo y así se dio. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo se inicia Santa Natura? ¿Qué pasó? Santa Natura se inicia con una necesidad, la económica. ¿Qué hago? Entonces, hay un momento en que tú ves que todo está hecho y siempre es así en todas las épocas, donde ves, pucha, ya hicieron esto, ya hicieron aquello, ya hicieron aquello. Entonces, veníamos de una serie de emprendimientos, por lo menos 10, 15, ¿Cuáles? A ver, ¿no? todos malos. Y mi hijo, el mayor, tenía asma y yo tenía una gastritis terrible que devino en úlcera. Entonces, yo trabajaba de gerente en una empresa, gerente de ventas, y les prometí a mis hijos en vacaciones irnos a Arequipa, porque siempre me gusta regresar a Arequipa. Mi vida está en Arequipa. Entonces, fui al doctor porque ya sangraba mi úlcera y me dijo, tienes que operarte en 3 días. Fui donde mis hijos y les pregunté, que tendrían 18 años. ¿Me tengo que operar o nos vamos a Arequipa? Al unísono me dijeron, vámonos a Arequipa. Entonces dije, pues ya he aguantado tanto, vámonos. Eso fue una responsabilidad de mi parte. Y cuando llegamos a Arequipa estaba pésima. Kiko, mi esposo, conoce mucho de plantas porque él es huancabelicano. Entonces, pero en forma general, él estudió en la agraria, o sea, cree en las plantas. Yo hasta esta época no distinguía un culantro de un perejil, nada que ver, nada. Entonces me dice, toma uña de gato. Entonces, como toda mujer no le creía al esposo, no dije, no, ¿esto para qué me manda a hacer? Me quiere envenenar el hombre. No le voy a hacer caso. Pero vino una amiga mía que se llama Julia María Pardo en Arequipa y me dijo, Yanet, toma uña de gato. Está bien lo que te dice Kiko. Y ella y Kiko salieron, compraron uña de gato, le hicieron hervir muchísimo. La tomé y me paró el dolor, porque cuando tú tienes úlcera y gastritis, el dolor es tan intenso y lo que sangraba me paró. Fui al doctor cuando regresé a Lima y le dije, doctor, me volvieron a hacer una endoscopía porque me dijo, qué responsable, porque no has venido un mes. Doctor, ya no tengo nada. No, estás hablando tontería, vamos a hacerte una endoscopía. Me hicieron endoscopía y no tenía nada. Y me dijo, ¿qué ha pasado? Le dije, doctor, he tomado uña de gato. El doctor la llamó a la enfermera y le dijo, mira, Yanet dice que ha tomado uña de gato. La enfermera abrió los ojos y me dijo, ¿cuántos gatos ha tenido que cortarle las uñas? ¿Cómo ha hecho para agarrarlos? Pero es que en esa época así era el desconocimiento de las plantas maravillosas que tenemos en el Perú. Desconocimiento y también un poco Desprecio. de prejuicio. Exacto, esa es la palabra que yo iba a decir. Bueno, entonces me sentí muy bien, pero mi hijo tenía asma. Y dentro de los emprendimientos que tenía yo, una vendedora ambulante y en esa época, nos fuimos a Huaraz a vender y mi mamá me llama al hotel y me dice, lo estamos internando a Kikito, o sea, mi hijo mayor, está muy mal. Entonces yo estaba llorando y el camino me dije, deja de llorar. Me dijo, mira esa campesina que está ahí, que hasta ahora la conozco, ya está muy viejita. Esa campesina que está ahí tiene la solución. ¿Te acuerdas de la uña de gato? Me dijo, no me hiciste caso, por favor hazme caso ahora. Fuimos. Entonces le digo, mi hijo está muy mal. Y ella del suelo empezó a sacar una serie de plantas. Me dijo, lo mezclas esto con miel de abejas. Lo haces hervir, lo tomas así. Vine y realmente dio resultado. Entonces dije, por acá va mi emprendimiento, que no se llama emprendimiento. Entonces empecé a preparar esto y mi hijo, que no podía jugar fútbol, que era el más enano, empezó a crecer todo, pero rápido. O sea, no te estoy hablando de que pasaron años, en 2 o 3 meses mi hijo cambió de salud. Y las mamás del Colegio Santa Margarita, donde estudiaba mi hijo, vinieron a preguntarme qué cosas has hecho. Entonces yo al principio les regalaba, después dije, ¿por qué le voy a regalar si yo lo puedo vender? Claro. Entonces compré botellas, las hice servir y empecé a hacer mis preparados. En mi época había una serie que se llamaba Una historieta,
que se llamaba La Bruja Ermelinda. Yo en esa época era realmente la réplica de La Bruja Ermelinda. Y así fue, así nació Santa Natura. Y así nació Santa Natura y creció. ¿Cómo fue el paso a paso? Bueno, el paso a paso fue difícil, pero y sigue siendo difícil, ¿no? Porque hay muy poco apoyo en realidad a los emprendimientos. De verdad, todo el mundo habla de los emprendimientos. Yo hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué se llama emprendimiento y no empresario? Porque una emprendedora no es una empresaria. Yo pienso que es una forma de hacer distinciones que en mi opinión no son correctas. Somos empresarios, empresarias, y no hay la microempresaria, la pequeña empresaria, no, porque no hay un micromédico, no hay un mediano abogado, o eres o no eres. Entonces, a mí me gusta hablar de empresariado, porque para ser empresa tienes que tener una voluntad especial y tienes que estar dispuesto a arriesgar todo lo que tienes. Eso hace la diferencia con las personas que no hacen empresa. Pero también quiero decir que si tú no tienes un grupo humano que te acompañe, cuando empiezas a crecer, no pasa nada. No pasa nada. Pues. Entonces, no solamente es lo que ahora se da fuerza al empresariado o emprendimiento, como quieras llamar, vamos a decir emprendimiento, porque es el lenguaje que está utilizando todo el mundo. Si no tienes un grupo humano con el cual encuentras objetivos y trabajan juntos, no va a pasar nada. Eso es fundamental. Y eso mismo se replica en tu familia cuando empiezas a hacer empresa o emprendimiento, porque sí, en el caso de nosotras las mujeres en concreto, vamos a encontrar que todavía la mayoría de hombres no aceptan el éxito de la mujer porque es un cuestionamiento a su propio éxito, a su vanidad y a su ego. Y entonces empiezan, ¿a dónde has ido? ¿Por qué vienes tan tarde? ¿Y mi comida? Y cosas así, cuando deberían compartir exactamente todo eso. Deberíamos compartir. He tenido este problema, sí, no mucho con mi esposo, porque es un liberal de los 70, o sea, entonces en esa época era más liberal que ahora creo. Y entonces, pero sí lo veo en muchas personas hasta ahora, en muchas mujeres que tienen este problema. Entonces, el primer emprendimiento, concepto empresarial empieza en tu hogar. Tu familia tiene que estar involucrada. Eso es la diferencia. Tus hijos tienen que estar involucrados. Y tienen que estar involucrados no solo de palabra, sino en los hechos. Tienen que ser parte activa de tu emprendimiento. Y otro tema que considero importante es que tiene que haber un compromiso. Si no hay compromiso, no hay nada. Pero el compromiso no es con el resto, el compromiso es contigo mismo. Porque por eso fallan, por ejemplo, los que se comprometen y se divorcian después, porque tú estás comprometiendo con otro. Comprométete contigo mismo. Claro. Eso es lo fundamental. Entonces tiene que haber un compromiso con uno mismo. Y estar dispuesto a sacrificar cosas, pero no sacrificio, como llama la gente, porque el sacrificio es ya la crucifixión y todo eso, no. Sino este compromiso te lleva por un camino que muchas veces es difícil o medianamente difícil, pero tienes tú mismo, tú misma, que darte la fuerza para seguir avanzando. Entonces, es eso. No es muy difícil, pero es escaso. Pocas personas están dispuestas a seguir ese camino. Pero si estás dispuesta, adelante, que lo vas a lograr. Y lo vas a lograr, y tiene que ver con un compromiso con uno mismo, que a la vez está relacionado a un propósito y para qué estoy en esta vida, y que es finalmente tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? Cada vez que busco un local para mis eventos, no dudo en llamar a JT3 Espacios y el NOS de la Católica. Ellos cuentan con auditorios, aulas, directorios y grandes espacios totalmente equipados para todo tipo de evento. Están en la mejor zona de San Isidro y cuentan con estacionamientos. Tengo varias. A ver. No tengo una sola. No, nunca me he preguntado exactamente, pero mi pasión, en primer lugar, es el Perú. Ah, mira qué lindo. Yo pienso que el Perú es un país lleno de riqueza, que la gente no lo ve, porque realmente vemos riqueza en general, la apariencia. Pero nosotros tenemos algo que no tiene el mundo, nuestra biodiversidad. Y esa biodiversidad incluye, por supuesto,
a todo lo que tiene vida. Y hasta las piedras tienen vida. Entonces tenemos una riqueza imparable e incomparable. Y en esta época que el Perú está de moda, porque el Perú está de moda, sin embargo, no se está haciendo nada por poner en valor lo que realmente tenemos en valor. Por ejemplo, ¿qué nos enseñó el COVID? Siempre lo más malo, por muy malo que sea, tiene una lección buena. Eso es lo primero que hay que ver. El COVID nos enseñó que sin salud no tienes nada. Esa es una verdad única. ¿Y qué es lo que vino después del COVID? Empezarse a cuidar, pero volviendo a la naturaleza. Y si nosotros somos una potencia mundial en biodiversidad, ¿cómo es posible que nadie agarre ese estandarte a nivel gubernamental y oficial para hacer de esto una potencia mundial del Perú? Es inexplicable en realidad. No se entiende. Y, por ejemplo, mira, cuando tú hablas de la cocina del Perú, de los cocineros, más propio pienso que el chef, de los cocineros, cocineras del Perú, se habla ya, porque es riquísimo, pero ahí hay que darle valor a dos cosas. Primero, al conocimiento ancestral que nos ha llevado a tener ese tipo de uso de todos los recursos que tenemos para hacer esa comida maravillosa y única. Pero hay un tercer factor que se deja de lado, que es cómo, por ejemplo, el ceviche peruano es tan saludable y cómo puede actuar sobre tu organismo. El ceviche tiene cebolla, tiene quión, que está de todos modos en algunos casos, independientemente si le pones o no, pero tiene cebolla, tiene ajo, que son dos de los valores más importantes para nuestro cuerpo, y tiene pescado, y tiene limón, tiene vitamina C, pero no se quiere hacer, o no se puede, o se desconoce, que si nosotros llevamos a otro nivel nuestra comida, poniéndola de la mano con la salud, vamos a ser aún más famosos, vamos a poder hacer más empresa y definitivamente estar a donde nos toque estar, a la vanguardia de todo. Sin embargo, tenemos definitivamente lecciones terribles en el Perú, como la época del guano, en la época del salitre, en la época del caucho, que vinieron y se llevaron nuestras riquezas. Y no es porque, no, que todo es el Perú, mentira. No es así. Tenemos que saber valorar, preservar y promover lo nuestro. Y creo que en ese camino estamos muchos empresarios, ¿no? Empresarios, no importa, no es que seas el gran empresario. Tu empresa puede ser mediana, puede ser chica, puede ser ambulante y estás haciendo Perú. Y estás haciendo Perú. Y esa pasión te llevó el 2006 a vivir una experiencia diferente. Fuiste candidata presidencial. ¿Qué aprendiste de esos tiempos? Interrumpimos este podcast para comentarles que siempre es un buen momento para tomar un vino con su persona favorita. Para mí, ustedes son mis personas favoritas. Y para ti, ¿quién es esa persona? Salud, La Vinera, un vino sin complejos. ¿Qué aprendí? Varias cosas. Que la política es realmente un claustro donde no permiten que entre gente que no tengan los códigos ellos. Aprendí que tienes que soportar críticas, algunas válidas, pero una gran cantidad de mentiras. Y quizá lo más importante, ¿y por qué me salí? Porque general, para ser político tienes que tener un grado de cinismo. Y no va contigo. No va conmigo. Se nota. Y también un poco dejar de lado los valores, porque la política en otra forma, viendo ya política como política, es transar. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a transar por obtener un curul, una curul para llegar a los objetivos? Y llegarás a los objetivos porque en realidad la burocracia es algo pesado, es algo muy difícil de cambiar. Hay pequeños reinos de poderes infranqueables. Pero querida Janet, tú igual aportas mucho al Perú y aportas
brindando no solamente una empresa que da mucho trabajo a muchas personas, sino que además aportas dándonos conocimiento, compartiendo información que viene pues de nuestros ancestros. Y qué mejor que los medios de comunicación para este fin. ¿Cómo ha sido tu travesía por los medios de comunicación? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo en verdad tengo la suerte, he tenido suerte, creo yo, de que siempre, en su gran mayoría, me han tratado bien los medios de comunicación. Yo creo que había una necesidad de que lo que esté en tu cocina lo conocieras más un poco en historia y en contexto en el Perú. Por ejemplo, de todo lo que tenemos como historia, lo que está en tu cocina son los mates, las hierbas, los alimentos que comes. Entonces, lo único que hemos hecho es sacar y poder hablar. Tengo facilidad de palabras, la verdad, y poder decir lo que muchas personas conocemos, pero no lo decimos públicamente.